¿Cómo están? Bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y hoy es el día que nos permitimos salir por el mundo, viajar por el planeta en pandemia. Pero básicamente... Bueno, y Freddy Stock también está cambiando. Sí, claro, te veo con un nuevo look. Lo que pasa es que me prendo matando con el Frente Amplio. Más intelectual. Sí, es que ya no veo el monitor, entonces pues tuve que asumir nomás que la miopía me tiene... Bueno, es muy acorde con el frente de frente hoy, porque vamos a hablar de los más nerd. Ah, gracias, muy amable. Oiga, pero un nerd que tiene una fortuna calculada en casi 100.000 millones de dólares. Cierto. Un gran hombre de negocios también. Sí. Y alguna vez tuvo 140.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en una de las 10 personas más ricas en la historia de la humanidad. ¿Cierto? Según algunas versiones. ¿Ah? Estamos hablando, por supuesto, de Bill Gates. Muy bien, el versus de hoy entonces que nos trae Hassan Akram es Bill Gates contra el planeta Tierra. Ah, qué bueno. El mundo contra Gates. El mundo completo contra Bill Gates. ¿Cómo explicamos quién es este caballero? Bill Gates. Bueno, el mito de Bill Gates es que fue como un nerd que estaba fascinado con los computadores. ¿Ya? Y entonces estaba todo el tiempo en el sótano de la casa de sus padres jugando con el computador. De hecho, no estudiaba tanto, nunca graduó de la universidad. Y se enfocaba principalmente entonces en esto de jugar con computadores, y al final fue esa tremenda invención de Windows que le hizo un multimillonario. O sea, el mito es eso, ni siquiera un intelectual, sino un nerd de verdad que solamente se obsesiona por los computadores, y con esa obsesión, esa personalidad tan peculiar que tiene, logró hacerse multimillonario. Tiene pinta de nerd igual todavía. Sí, pero... Oye, él es William Henry Gates III, ¿no? Ese es su nombre. Eso es la realidad. Don William Henry Gates. Y además, bueno, pasó, como tú decías, por las mejores universidades. Es de Seattle, de la tierra del grunge. Y es relativamente joven todavía, ¿no? Nació el 55, por ahí. Sí. O sea, a los 65, a los 20 años, cuando está en Harvard comienza su imperio, ¿verdad? O sea, de muy joven, ¿no? Visualizó que venía un mundo completamente distinto cuando crea junto a su amigo este ya ahora imperio llamado Microsoft. Claro, él se juega con esa idea del joven genio que siempre estaba con la cabeza pensando en las ideas, en inventar nuevos truquitos y juegos, pero realmente es una persona más aguda y pragmática en el mundo de los negocios. Ah, sí, Es una persona además que nació de privilegio, o sea, William Gates, el tercero, ya es de una familia no exactamente de clase media. Es una dinastía, ya cuando te ponen tercero. Exactamente. Una persona que nació de privilegio, que fue a colegio particular pagado, que tuvo muchas ventajas en su infancia, y con eso se metió en el mundo de los computadores. Sí tuvo ciertos éxitos en términos del desarrollo de programación, y de Windows es un avance enorme. Exacto. Pero no es él solo, es un equipo de personas que genera eso, y él de verdad se hace multimillonario por dos cosas. Primero, por tener un equipo alrededor de él, o sea, eso es el desarrollo de una organización, porque el mito del emprendedor individuo es al final lo que te venden los neoliberales para decir que todos estos negocios son productos del genio individual, cuando es un trabajo colectivo. Y la otra cosa es un uso sin piedad del sistema de patentes y de monopolios. Perfecto. De hecho, él tuvo un tremendo problema con el Departamento de Justicia en Estados Unidos, que estaban demandando a Microsoft por el tema de la ley antimonopolios. Porque el tema de Microsoft es precisamente que se genera el control de la plataforma, y con eso vendían, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Internet Explorer, el explorador del Internet, que era una cuestión, pero terrible, no funcionaba. Oye, se demoraban como 2 días en bajar una foto. Exactamente. Pero estamos hablando hace que a principios del año 2000, fines de los 90, ¿no? Sí. Por lo menos aquí en Chile, que empezó a entrar el... Todavía existe el maldito buscador Bing, que a veces cuando uno abre Windows y uno está tratando de buscar algo en el Internet, automáticamente va a Bing, que es una cuestión que no ayuda en nada, y uno lo tiene que cambiar a Google. El default, lo automático, es Bing, que es
el programa de Microsoft para buscar en el Internet. Ya. O sea, tiene un tremendo poder de monopolio porque él como vendedor de la plataforma puede poner gratis el Word y Excel y todas esas otras cosas. Entonces, al final, las demandas de parte del Departamento de Justicia fue porque estaba usando esa posición de control en un mercado, el de las plataformas, para después controlar otros sectores. El poder monopólico es lo que le hizo rico. No solamente inventar en el sótano de la casa de sus padres, sino también tener un ejército de abogados especializados en propiedad intelectual. Oye, ¿cómo ha avanzado Internet? Yo me acuerdo que el año 90, ¿y cuándo habrá sido? 93, 94, trabajando en el Mercurio, estaba la zona de contacto, y ahí estaba Pablo Illanes en la zona de contacto, que es un guionista muy conocido en Chile, Pablo, y estaba, de repente estaba muy metido en el computador, y ¿qué te pasa? Y estaba bajando una foto. Y dice, mira, estamos bajando una foto, y me llevaba 2 horas esperando que bajara la foto. O sea, a ese nivel, en el Mercurio, imagínatela, y ahora a lo que se ha convertido Internet a partir de ahora. Sí, claro, así sonaba. Ese es el sonido. Para los que nos están escuchando, que son más jóvenes, así sonaba el Internet. Y de hecho, cuando uno estaba en Internet, nadie podía llamar a la casa. Claro. Porque estaba ocupando la única línea de teléfono que uno tenía. Oye, y el 2002, que fue el Mundial de Corea-Japón, el Mundial de Fútbol de Corea. ¿A ti no te gusta el fútbol? Sí, te debe gustar, ¿no? Más o menos. Bueno, llegaron de vuelta después de Corea-Japón, llegaron los gráficos, los reporteros gráficos a la tercera, ahí trabajaba ellos, pero venían fascinados porque los japoneses ya estaban transmitían fotos a través de su computador. Entonces, nosotros no lo creíamos, pero ¿cómo? No, sí, si transmiten las fotos a través de un computador y así ellos podían cubrir bien el Mundial de Fútbol. Ya, bueno, toda esta idea de asociar a Bill Gates como individuo con la transformación del mundo digital, de ese acceso que tenemos hoy día a la información, que es completamente distinto que los años 90, no hay ninguna comparación. Claro. La dificultad. Yo me acuerdo del primer enciclopedia, así, que vendían en un disco, en Carta, que era de Microsoft. Claro. Que tenían como un par de páginas con información y hoy día uno entra en Google y hay tanta información. Son dos mundos distintos. Sí, eso se llama acá Encarta y se iba actualizando, ¿no? Le ponían, no sé, 2 definiciones más y sacaban el Encarta 1, el Encarta 2, el Encarta 3 y lo iban vendiendo cada cierto tiempo, ¿no? Antes de Wikipedia, antes de Google, antes de toda esa revolución de información, Bill Gates al final se vendía como el nerd. La persona así siempre. ¿Cómo está ahí? Pues mira, así con esa pinta. Pero todo eso es una operación de comunicaciones, de relaciones públicas fríamente calculado. Porque realmente esta persona no es el genio individuo que está inventando cosas divertidas en el computador. Es un dueño de un monopolio tecnológico que a través de sus abogados controla toda una industria y entonces puede cobrar precios muy altos porque no hay competencia contra él. Es muy difícil tener otro programa para competir con él cuando ese programa que él vende viene automáticamente con Windows. Ya. Imagínate, todavía aparece Bing, a pesar de que no hay ninguna comparación entre la calidad de producto que es Bing como buscador al Internet y lo que hace Google. Perfecto. Pero tal es el poder de mercado que tiene, eso es el truco, es una trampa efectivamente, que le permite seguir lucrando. Bing genera muchos recursos para Microsoft. Cuando yo lo vi no lo podía creer, pero realmente ese buscador que no es pésimo, sigue generando utilidades. Eso es el poder del monopolio, porque mucha gente entra en Bing por accidente y cuando uno por obligación, porque viene como default. Y después lo ocupan por un par de veces y entonces eso genera automáticamente recursos para la empresa. ¿Y por qué entonces tenemos a este señor de esta fortuna que te decía recién calculada en $100.000 millones más o menos, ¿no? Un poquito más, poquito menos. ¿Por qué lo tenemos contra el mundo? ¿Por qué está enfrentado hoy este señor contra el mundo? Bueno, es bien curioso porque él siempre ha trabajado con las relaciones públicas. Ha sido muy bueno en vender esa imagen del nerd, del geek, de la persona solamente interesada en la tecnología, mientras que detrás hay una transnacional con fines de lucro generando, como mencionaste, una de las grandes superfortunas del mundo. Y otra cosa que ha hecho en parte de esa campaña de relaciones públicas es meterse en el tema de las vacunas. Y curiosamente eso lo ha hecho una de las figuras más amadas y odiadas al mismo tiempo. Pero de una manera muy curiosa, donde los progresistas lo aman porque lo ven como una persona que está distribuyendo vacunas a los países pobres, y a la ultraderecha y a la gente que cree en teorías de conspiración
lo detestan porque piensan que él está vacunando a la gente para meter 5G en su brazo, así cambiar sus mentes. Oye, igual, bueno, digamos que él hace unos a menos 15 años, más o menos, ¿no? Está ya dedicado directamente a la filantropía. Crea una fundación Bill Gates junto a su señora. ¿Cómo se llama la señora? Melinda. Melinda. Con quien ahora está divorciada. Sí, no, ya vamos a hablar de ese cagüineo, que está bueno, un cagüineo, pero ya. Pero crea esta fundación y ahora prácticamente él, el 70% de su tiempo lo dedica a la fundación con su ahora ex señora, que en la cual estuvieron casados desde el año 85 más o menos, ¿no? Sí. Bueno, un punto importante en todo eso es que él se va de la empresa Microsoft, así, con ese aura de un ángel, una persona que va a dedicarse a eliminar la pobreza en el mundo, a eliminar la cosa más dura para la gente pobre, que es eso del riesgo de enfermarse y morir antes de cumplir 5 años, de enfermedades que son fáciles de tratar. ¿Ya? Entonces él llega a ser el ángel o el demonio de las vacunas, la persona que va a distribuir vacunas en el mundo regalando su fortuna a los más desfavorecidos. Eso es como se vende. Claro, parece un filantrópico completo, digamos. Parece, no estoy diciendo que eso es verdad, sino que eso es lo que está saliendo ahora como rumor, pero parece que es un rumor con cierta realidad, sustento, es que Bill Gates tenía que irse de Microsoft. Porque habían acusaciones de acoso sexual contra él, porque tenía una serie de relaciones con empleadas de la misma empresa. Él es el jefe y dueño de todo, con un poder enorme, relacionándose con empleadas bastante más jóvenes, con una presión que el directorio de Microsoft dice que la relación era inapropiada. Y eso no es una, hay varias. La ley dice que eso es acoso sexual, cuando hay una relación de poder frente a una relación con alguien hacia abajo, ¿no? Sea mujer u hombre, ¿no? Pero esa relación puede ser considerada un acoso sexual dentro del trabajo, ¿no? Y más encima, como tú dices, era el dueño, no secretamente era el jefe, ¿no? Entonces este movimiento Me Too, que es tan famoso en Estados Unidos con Harvey Weinstein, eso de las mujeres apoyándose entre sí contra los acosadores. Claro. Bill Gates escapó eso entrando en la filantropía. Este divorcio de su esposa Melinda, ahora está saliendo también la información que ella estaba muy en contra de una amistad que tenía Bill Gates con otro multimillonario filántropo, Jeffrey Epstein. ¿Con Jeffrey Epstein? Sí. Digamos que él es uno de una persona... hay un documental en Netflix, ¿no? Muy bueno sobre Jeffrey Epstein, que han montado una red que es incluso de pedofilia, ¿no? Dentro del gran jet set político y económico de Estados Unidos, y con una isla incluso, ¿no? El documental es muy claro frente a esto, y terminó este tipo muerto en extrañas circunstancias en la cárcel. Se dice que fue un suicidio, pero... Nadie sabe exactamente lo que pasó, pero él estaba acusado de trato de personas, de prostitución infantil, de esas tremendas fiestas que tenían en su isla, donde estaba mucha gente muy famosa, el príncipe Andrew, entre otros. Sí, claro. Y también Bill Gates. Y Bill Clinton. O sea, Bill Clinton, por supuesto. Mucha gente se rodeaba con este sujeto que era como el fiestero del jet set, en el fondo, ¿no? Pero esto es el tema con estos multimillonarios que se venden como filántropos, ¿no? Cuando uno piensa en Chile, de los súper ricos, uno piensa en Luxich, ¿cierto? En la familia Mate, ¿no? Y nadie está regalándoles flores a esa gente. La gente entiende que al final esos súper ricos han generado grandes fortunas por abuso, y lo que deben estar haciendo es pagando impuestos para devolver a la sociedad por todo lo que la sociedad les ha regalado a ellos. Exacto. En el caso de esa cultura de filantropía, uno ve a esos tipos como héroes que generosamente están regalando cosas al mundo. Y tanto Jeffrey Epstein como Bill Gates juega con esa como superioridad moral para decir que son generosos, y los progresistas estadounidenses, los de la centro izquierda, bien de centro, siempre venden eso como qué bueno que tenemos multimillonarios que son responsables. Que son así, pero claro, y disfrazan los no pagan impuestos con fotos como esta, ¿no? Que ahí está al medio el que está de brazos cruzados, es Jeffrey, y al lado, a su izquierda, a la izquierda de él, digamos, a la derecha de nosotros está don Bill Gates. Exactamente. Claro, esta foto lo persigue ahora. Todos los que se juntaron con este sujeto ahora están en el ojo público, ¿no? Hay un tema donde Bill Gates ha sido muy eficaz en proteger la privacidad de su familia.
La razón por la cual mucho de esto está saliendo ahora es por el divorcio. Tiene 3 hijos, ¿eh? 3 hijos con la misma Melinda Gates. Claro. Melinda Gates tuvo una muy mala impresión de Jeffrey Epstein. Y entonces cuando Bill empieza a forjar la relación con Epstein, ella se enoja más y más. Y Bill Gates está más tiempo con Epstein. Claro. Ella se da cuenta que hay algo muy turbio en eso, que Bill Gates está teniendo esas relaciones con mujeres más jóvenes en su propia empresa. Se vincula con el comportamiento de Epstein en eso de abusar de su dinero y su poder con mujeres mucho más jóvenes. Entonces eso parece que es todo el lado oscuro de Gates, que también explica cómo él de repente decide ser un filántropo y ayudar al mundo. Claro, como un lavado de imagen, como tú dices, puede ser usado, ¿no? Eso de la filantropía. ¿Te parece que hagamos una pausa? Porque además hay otras relaciones de él, por ejemplo, partidos de tenis con Federer, vacunas que está haciendo contra la polio en África, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora, crees tú, con este imperio de Microsoft que sigue viento en popa, ¿no? Al menos en los números. Así que hacemos una pausa, seguimos en esta frente a frente. Bill Gates contra el mundo, en el mundo según Akram. No te vayas de la sintonía. As we know it, el mundo según Akram. Con está bueno este frente a frente, entre Bill Gates, una de las grandes fortunas del planeta, precisamente contra el planeta, ¿no? Contra el planeta Tierra, este señor Bill Gates, don William Henry Gates III. Estábamos ya con este filántropo y tú decías, claro, la filantropía de repente para muchos no es un invento de estos multimillonarios para pagar menos impuestos, ¿no? Para no pagar los impuestos que corresponden, entonces se hacen los filántropos y con eso también aprovechan de lavar imágenes para el mundo entero, ¿no? Sobre todo una lavada de imagen en caso de Bill Gates, porque su trabajo como empresario se enfocaba en usar la propiedad intelectual para lucrar, proteger patentes y explotar una posición de monopolio. ¿Ya? Eso es su gran juego, más que el tema de impuestos, donde está dispuesto a pagar impuestos incluso. Hay otros multimillonarios que sin duda usan el lavado de imagen para rebajar impuestos, pero en el caso de Gates es otro juego. Es que toda su fortuna es gracias al gobierno que protege su monopolio por la propiedad intelectual. Nadie puede competir con él porque él tiene esos patentes. No hay que meter a todos y los mismos sacos, por supuesto, siempre lo hemos dicho acá. Deben haber gente realmente filántropa, ¿no? Que quiere hacer repartir algo de ello. ¿Viste que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg? Sí, Zuckerberg dice que le va a bajar solamente el 10% de herencia a su hijo. Sí, eso es muy típico. Porque con eso ya dice, ¿para qué quiere más del 10%? Y lo demás que lo... Es muy típico ese modelo de filantropía, donde tienden a regalar fundaciones y crear como distintas iniciativas para ayudar al mundo. Exacto. El problema es que esas intervenciones siempre vienen con cierta ideología, que ha sido el gran problema en el caso de Bill Gates, que al final, cuando se mete en el mundo de vacunas, que no es su área, el experto en informática, igual viene con esa idea que el mercado funciona, que las grandes empresas son una ayuda, entonces trabaja con las farmacéuticas y las defiende activamente. Ah, perfecto. Ese es el lado empresarial, entonces. Exactamente, muy fuerte siempre con esa filantropía. Ya. Y él crea entonces esta fundación, Bill Gates y la señora, ¿cómo se llama la señora? Melinda. Ya, Bill y Melinda Gates. Bill y Melinda Gates, la fundación de Bill y Melinda Gates. Esto se crea en 2017 más o menos, ¿no? Sí, justo cuando empieza la necesidad de irse de la empresa por todas esas acusaciones. Por eso es un lavado de imagen también en ese sentido. Ni siquiera lo de impuestos, ni siquiera el negocio. Es para él personalmente, para defenderse. Y ahí ya era amigo este otro de Epstein. Epstein. Y el año 20, o sea, 3 años después, explotaría todo esto, ¿no? Yeah. Y en eso entonces mete con el tema de las vacunas. Y tenemos sin duda una tremenda crisis ahora con la vacuna, que es muy fuerte. Si uno mira qué está ocurriendo, tenemos un mapa de hecho de demostrar la realidad de la situación, donde los 10 países más ricos tienen 80% de las vacunas. Hay más de 200 países. Explícame estos colores, por ejemplo, los que están en rojo. Esto es cuándo van a alcanzar así efectivamente la inmunidad de rebaño o la vacunación en masa. ¿No? Estados Unidos, finales de este año, 2021, ya va a tener toda la población vacunada. Los azules oscuros son los que van a estar primero. Entonces Europa, casi toda Europa, Estados Unidos, ya los países más ricos del primer mundo, digamos, ¿no? Exactamente. Después viene un celestito, ahí estamos nosotros junto con Australia, Sudáfrica, Rusia, Canadá y México. Que van a tener toda la población vacunada. Acá tenemos un porcentaje muy importante. O sea, 2022, tú dices,
A principios del 2022 y el segundo semestre del 2022 estarían los rojos claros, los que se ven ahí, ¿no? Colombia, Ecuador, por este lado China, etcétera, India. Sí. Y los países que no tienen para cuándo. Exactamente. En este momento, ya, los 10 países más ricos tienen 80% de las vacunas, pero hay más de 100 países que ni siquiera han empezado ni una sola vacuna. Ni una. Tenemos ese mapa también de países que no han empezado. Están concentrados en África principalmente. Aquí está el gráfico. Estos países, pero no son solamente africanos. Estos son los que aún no han iniciado el proceso de vacuna, según Statista, ¿no? Exactamente. Según este sitio. Ni una sola vacuna. Es terrible la inequidad cuando, incluso acá, tenemos tanta gente vacunada que estamos hablando de inmunidad de rebaño y estos países están sin vacunas. Países y sectores, ¿no? Aquí en Sudamérica, bueno, están las Guyanas arriba, pero tenemos sectores ahí. Me imagino que eso ya prácticamente es como Paraguay o sectores del sur de Brasil. No alcanza, no está dividido por países. Entonces, ¿qué dice Bill Gates con todo eso? Bill Gates, el tremendo filántropo, dice, yo voy a ayudar al mundo. ¿Cómo? Voy a tratar de convencer a los países más ricos, los que tienen 80% de las vacunas, a donar las vacunas a los países pobres. Ese modelo de donación depende de una cosa muy importante, que los países ricos estén dispuestos a pagar miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas para ayudar a los países pobres. Y si no están dispuestos a donar, ¿qué pasa? Estamos en esta encrucijada ahora, porque la meta que puso Bill Gates y su fundación y este programa que tienen que se llama COVAX, querían 2.000 millones de dosis. En junio de este año tenían que tener como 330 millones de dosis. ¿Sabes cuánto tienen? ¿Cuánto? 48 millones. O sea, 15% de la meta es lo que han logrado. Una meta que todos los expertos dijeron que era una meta relativamente baja en términos de resolver el problema. ¿Y qué pasa con donar las licencias, como también, por ejemplo, Biden ha sugerido? Esto es la otra alternativa, porque para Bill Gates la solución es muy simple. Un club de compradores. Creemos que las empresas hacen un tremendo trabajo, ellos tienen la capacidad de fabricar, han investigado para producir buenas vacunas. Entonces, la única cosa que nosotros como países y como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer es generar compra. Entonces, se genera un club de compradores y entonces llega las vacunas a los que los necesitan. La otra alternativa es decir, no, lo que necesitamos es crear una solución no de compradores, sino de productores. Ayudando a esos países pobres a fabricar sus propias vacunas. Cosa que, dicho sea de paso, en el caso de la viruela, del polio, eso es exactamente lo que hizo la Organización Mundial de Salud. Ayudó a los países más pobres a fabricar sus propias vacunas y así se logró vencer esos virus. Lo que podría pasar en Chile ahora con Sinovac a través del acuerdo que logró la Católica con el laboratorio Sinovac chino, ¿no? Se está buscando que capacidad Coronavac de producción local. Se haga acá en Chile. Oye, muchos dicen que esta suerte de mirada más distante, ¿no? Hacia Bill Gates respecto de esto comenzó el año 2015 más o menos, ¿no? Cuando Bill Gates hace el siguiente discurso, mira, premonitorio para muchos sobre lo que iba a ocurrir con una posible pandemia. Esto fue 2015. Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso teníamos en el sótano un barril como este, lleno de tarros de alimentos y también de agua. Cuando llegara un ataque nuclear, debíamos escondernos allí abajo y comer lo que hubiera en el barril. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto. Más bien es como esto. Si algo ha de matar a más de 10... Impresionante, yo les recomiendo que vean esta charla TED, que es de las muchas que hace Bill Gates, pero claro, es demasiado como premonitorio, ¿no? Es 2015, 5 años antes de que estallara todo, ¿no? Y curiosamente, las que hacen teorías de conspiración, entonces inventan en base a eso. Pero le encaja perfecto una cosa así, ¿o no? Pero al final era obvio, no era solo Bill Gates, era la Organización Mundial de Salud, eran tantas organizaciones de médicos preocupados por la vulnerabilidad de los sistemas de salud en los países más pobres. El cambio climático, además. Con una situación precisamente de cambio climático, de más vulnerabilidad para los países más pobres, en un contexto de una economía globalizada,
va a ser muy fácil la transmisión, el contagio de una nueva enfermedad desde esos países hacia todo el mundo. Entonces, el riesgo de una pandemia global es algo que todos esos expertos siempre decían. De hecho, Elon Musk, otro millonario, otro visionario, ¿no?, de estos empresarios, en este caso el sudafricano. Bueno, esta caricatura, ¿no?, de Ben Garrison, que lo puso en su tweet, decía Elon Musk, habla de la pandemia, ¿no?, y se burla de que en este plan, porque viste que hay algunos que son plandémicos, que creen que todo esto es un plan relacionado. Estamos en ese momento en el número 4, ¿no?, culpando al presidente Trump. Es como medio conservador este caballero, ¿no? Ben Garrison. Sí, este ultraderechista es también un creyente en cualquier teoría de conspiración. Entonces ahí vemos la lógica de lo que ellos llaman la plandemia, ¿no es cierto? Claro. Y esto es que el virus no existe. Están metiendo miedo en toda la población. Después controlan, porque al final lo que empezó a hacer redes sociales como Facebook es limitar la cantidad de mentiras que se podía decir sobre la pandemia. Claro, entonces empezaron a hacer censura. Eso es fase 2. Fase 3 es empezar con el distanciamiento social que tenemos. Después culpar al presidente Trump. Acá, ahí estaban en ese momento. En ese momento. 4, ¿ya? ¿Y el posterior 5? es todo lo de las toques de queda. Claro, la ley marcial, ahí estamos ahora nosotros. Ley marcial y checkpoints, ¿no? Y punto 666, número del diablo, es la vacunación mandatoria. Obligatorio. Se tiene que vacunarse todo el mundo. Y eso se va a implantar un chip en el brazo y va a controlar la mente. Yeah. Todo eso vinculado con el video que acabamos de ver de Bill Gates diciendo que el gran problema o la gran amenaza es la pandemia. Ellos dicen es plandemia, todo organizado para vacunar a la gente. Exacto. Y lo que dicen entonces esa ultraderecha es que hay un plan conspiranoico de Bill Gates para vacunar la mayor cantidad de personas posible, porque eso al final va a controlar la población, va a reducir la cantidad de personas que están en el mundo, porque no van a o van a morir o van a terminarse infértiles. Perfecto. Es ese tipo de teoría de control de población que explica esa pandemia. Y lo curioso es que hay una conspiración de parte de Bill Gates, que ha estado conspirando desde cuando fue jefe de Microsoft, de usar la propiedad intelectual, sus monopolios, para lucrar. Y hoy día, cuando está en esa generosidad de filantropía, está haciendo lo mismo. Está usando los monopolios o manteniendo los monopolios y permitiendo que ciertas empresas lucran y generan utilidades. Y eso no es a través de vacunar a todo el mundo. De hecho, es al revés. Bill Gates lo que está haciendo y lo que es verdaderamente escandaloso es limitar las posibilidades de vacunación. Tenemos otro video que debe haber generado escándalo. Es cuando le preguntan a Bill Gates si él está a favor de obligar a las transnacionales farmacéuticas a compartir su propiedad intelectual, las recetas de cómo se hacen las vacunas COVID, con los países más pobres para que ellos puedan producir sus propias vacunas. Porque al final, si Bill Gates es tan angelito de las vacunas, debe querer compartir esa información para fabricar más vacunas. Lo que hablábamos recién. Pero Bill Gates nunca ha sido eso. Siempre ha sido un defensor de las farmacéuticas. Quiere proteger su monopolio. Entonces, su gran idea es: todos vamos a pasarle plata a las farmacéuticas para comprar vacunas para los más pobres. No está resultando eso. Es un fracaso, como mencioné, 15% la meta. No está resultando, entonces le preguntan en varias entrevistas: señor Gates, si la propuesta de regalar vacunas no está funcionando porque los países ricos no están pasando la plata, no están donando, ¿usted está a favor de entonces liberar los patentes? Veamos qué responde entonces. ¿Cómo responde con esa pregunta? ¿Sí o no? Ahí está. No. Why not? Well, there's only so many vaccine factories in the world, and people are very serious about the safety of vaccines. And so moving something that had never been done, moving a vaccine from, say, a J&J factory into a factory in India, that it's novel. It's only because of our grants and our expertise that can happen at all. The thing that's holding things back in this case is not intellectual property. There's not like some idle vaccine factory with regulatory approval that makes magically safe vaccines. You've got to do the trials on these things, and every manufacturing process has to be looked at in a very careful way. There's all sorts of issues around intellectual property having to do with medicines, but not in terms of how quickly we've been able to ramp up the volume here. I remember how shocked people were when we said we were going to do second sources in these developing
country factories, that was a novel thing. And we got all the rights from the vaccine companies. They didn't hold it back. They were participating. I do a regular phone call with the pharmaceutical CEOs to make sure that work is going at full speed. Todo eso es mentira. Lo que está diciendo es que las patentes que tienen las transnacionales, las recetas y toda la información sobre cómo fabricar la vacuna, no es el freno que está impidiendo la producción de más vacunas en los países pobres. ¿Ya? Dice, no es que hay fábricas que ya existen con esa capacidad y solamente necesitan la información para fabricar más. No, el problema es otro. El problema es que instalar fábricas es muy difícil, la capacidad no existe, eso va a ser muy lento. Entonces lo que tenemos que hacer es respetar las patentes de las grandes empresas farmacéuticas y después lentamente, cuando nosotros finalmente pasamos la plata suficiente a ellos, vamos a poder vacunar. La persona que supuestamente quiere vacunar a todo el mundo según la teoría de conspiración de la pandemia, en realidad el gran escándalo es que no quiere vacunar todo el mundo, quiere proteger las utilidades de las grandes empresas farmacéuticas. Entonces no está dispuesto a apoyar la liberación de las patentes. Eso es lo que está diciendo, y es mentira. Queda claro además al final de la entrevista que él se comunica muy fluidamente con las farmacéuticas, ¿no? Exactamente. Dice, yo he hablado con las farmacéuticas al respecto. Y ellos no tienen ningún problema con eso, es que están trabajando para aumentar capacidad. Después de que eso salió, una gran organización, Médicos Sin Fronteras, le respondió directamente a él. Es una mentira de la ausencia de fábricas que ya están esperando más para fabricar. BioCell en Canadá, por ejemplo, hay otra empresa en Bangladesh también, y dijeron directamente, nosotros tenemos la infraestructura, la tecnología para fabricar vacunas. La única cosa que necesitamos es el apoyo de las farmacéuticas para empezar a producir. Ellos tienen que liberar las patentes que al final nos impide la producción. Le respondieron directamente. Perfecto. Existen esas fábricas. Y él niega eso. ¿Por qué? Porque al final, más importante para él que la vacunación masiva es proteger este sistema de producción de vacunas, que es a través de las patentes que tienen las farmacéuticas transnacionales. Hassan, le propongo algo. Queda saber qué pasa con la fundación, porque pese al divorcio, la fundación se mantiene con la señora Gates, ¿verdad? Y además, ¿qué piensa Estados Unidos al respecto? Y puntualmente el nuevo presidente, Joe Biden, ¿cómo se lleva con Gates y cuál es la mirada también que tiene Estados Unidos respecto de esta patente? ¿Te parece? Hacemos una pausa, volvemos a cerrar entonces el tema del mundo según Acran, con todo el planeta en contra de Bill Gates y viceversa. Y también venimos con el periodismo independiente, las maldades de Interferencia.cl. Una pausa y volvemos. Sí. Muy bien, seguimos con Hassan Akram, el mundo contra Bill Gates. Bill Gates III. Sí. Ya. Entonces estábamos con este video que muestra que él tiene una buena relación pero muy buena relación con las poderosas farmacéuticas, digamos que es una industria muy poderosa en el mundo, ¿no? Sí, al final tenemos una crisis con el tema de la inequidad de vacunas, ¿cierto? Con tantos países, ¿cierto?, que ni siquiera han empezado la vacunación. 80% de las vacunas en los 10 países más ricos y todos los demás casi sin vacunas. Exacto. Y en esa profunda crisis fracasa la gran idea de Bill Gates, es que todos donamos a las farmacéuticas para pasar medicamentos a los más pobres porque los países ricos no están dispuestos a pagar. Y después él sigue insistiendo que hay que esperar las donaciones porque no se puede cuestionar las patentes y el poder de las farmacéuticas. Estamos hablando de un negocio millonario de vacunas. No sé cuánto costará cada vacuna, pero somos alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Sí. Más o menos, 7.000 millones de personas. Algunas vacunas necesitan doble dosis. Se está hablando incluso que vacunas necesitan 3 dosis. Claro. O sea, multiplica, se necesitan 21.000 millones de vacunas si fueran 3 dosis. Sí. Todavía no sabemos y cuánto dura cada dosis. Puede durar un año y después vacunarte otra vez. Estamos llegando a la verdadera teoría de conspiración que existe, que no es
que Bill Gates quiere vacunar a todo el mundo y así controlar sus mentes. Es que Bill Gates no quiere que se vacune rápidamente a todo el mundo o no está dispuesto a los cambios necesarios para eso. Hay una propuesta. ¿No quiere frenar la pandemia tan rápido? No tan luego, porque no es negocio. De hecho, en 2018 sale un informe de Goldman Sachs, ¿no? La empresa consultora, que dice a las farmacéuticas no es rentable, no es un buen modelo de negocios, curar enfermedades. Porque entonces el flujo de dinero desaparece, porque la enfermedad desaparece. Entonces, literalmente dicen en el informe, la revolución genómica es un mal modelo de negocios. Lo mejor es tener negocio constante porque se tiene que seguir dando dosis adicional de las vacunas. La mantención. Exactamente. Como si fuera algo automotriz. ¿Qué está pasando acá con el tema de la vacuna rápida? Si no se vacuna a toda la población muy rápidamente, sino que se vacuna solamente a los países ricos, se va a seguir mutando el virus en las poblaciones más pobres. Exacto. Y con eso va a ser necesario el negocio así de más como y más. Como ocurre en India, en parte de Sudamérica, en África también. Y entonces sigue el negocio incluso para los países ricos porque tienen que recibir reforzamiento de la vacuna, producto de que ese virus sigue circulando. Y nos pueden tener así eternamente, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdadera conspiración es eso de no vacunar. Entonces tenemos curiosamente dos grupos. Médicos Sin Fronteras, que enfrentan a Bill Gates porque él no quiere vacunar a todo el mundo, y otros que se llaman Médicos por la Verdad, que atacan a Bill Gates porque quiere vacunar. Y esos Médicos por la Verdad en realidad están en alianza con Bill Gates implícitamente, porque los dos al final no están tan interesados en la vacunación masiva y rápida. Y curiosamente, Médicos por la Verdad, muchos de los más ricos son médicos, pero hacen mucha información falsa, pero son dueños también de esas cadenas de producción de medicamentos alternativos. Venden terapias alternativas a gente desesperada y ganan muchísimo dinero con eso. Claro. Entonces tenemos dos grupos, así, Médicos por la Verdad, que no quieren la vacunación, que efectivamente están apoyando a Gates, aunque dicen que es como el demonio, pero realmente están en la misma parada, porque Gates también está en no hacer la vacunación masiva de los más pobres, y después los que enfrentan, los verdaderos médicos críticos que dicen acá hay un modelo con fines de lucro que está limitando la posibilidad de vacunación masiva. Hasta el Papa Francisco dijo que estamos con un virus de individualismo donde las leyes de la propiedad intelectual son más importantes que las leyes del amor y de protección de la salud. Uno podría añadirle muchas cosas a esta conspiración, ¿no? Por ejemplo, que las empresas que se han visto muy beneficiadas por la pandemia han sido precisamente las empresas relacionadas con Internet, ¿no? Y con todo el mercado cibernético, que es el que se ha potenciado aún más en esta pandemia, ¿no? Todo el negocio del retail, por ejemplo, o el negocio de la comunicación vía Zoom y otras plataformas, también etcétera. Las farmacéuticas. Es interesante que antes de la pandemia las farmacéuticas tenían una pésima reputación precisamente porque cobran precios muy altos para medicamentos cuyo costo de producción es muy bajo. ¿Y cuál es la justificación para eso? Porque para producir un medicamento puede costar así como 100 pesos y lo venden en 20 lucas, ¿no es cierto? Claro. Lo sabemos yendo a la farmacia que el costo es tan alto. Y uno pregunta, ¿cómo puede ser cuando los ingredientes son tan baratos? ¿Cómo pueden cobrar tanto? Bueno, porque existen patentes, es un monopolio. No cualquier persona puede fabricar, a pesar de que uno sabe cuáles son los ingredientes, no cualquier persona lo puede fabricar porque hay controles y esos controles suben mucho las utilidades. Y la justificación de las empresas farmacéuticas es que eso es necesario para la innovación y el descubrimiento de nuevos tratamientos, porque es muy caro el proceso de descubrir nuevos medicamentos y por ende necesita esas empresas un monopolio para subir sus utilidades por un tiempo y de esa forma recuperar la tremenda inversión que ellos hacen en esos medicamentos. Eso es la justificación por las patentes. Pero ahí hay varios problemas. Empezando con que esas empresas que dicen nosotros hacemos investigación y por ende necesitamos retorno. Por ejemplo, Moderna. Moderna recibió miles de millones de dólares del Estado de Estados Unidos, desde el Instituto Nacional de Salud. Así se financió el descubrimiento de la vacuna. Pfizer se dice, nosotros somos una empresa independiente, no aceptamos dinero del gobierno. Somos supuestamente unas de esas empresas capitalistas, innovadoras y todos los demás. Pfizer no descubrió la vacuna. La vacuna es Pfizer-BioNTech. BioNTech es una empresa alemana
que ha recibido más de $400.000 todo el mundo, hay gestos liberales del gobierno alemán. Estos liberales capitalistas que no les gusta el Estado hasta que lo necesitan. Exactamente. Hasta que tiene que pasarles plata a ellos. La industria farmacéutica recibe el apoyo del Estado en investigación científica básica y también en muchas de esas tecnologías. De hecho, las nuevas las nuevas vacunas de Pfizer, por ejemplo, es tecnología ARM, ¿no? mRNA. ¿Ya? Y esa cosa lo descubrieron también desde el Estado. Entonces, todo es desde el Estado y después ellos dicen, nosotros merecemos recibir todas las utilidades. Claro, la gente está agradeciendo a AstraZeneca cuando es la Universidad de Oxford que está detrás de eso. La gente está agradeciendo a Pfizer cuando es el gobierno alemán que ha hecho tanto de la inversión. Oye, Chile, la gente le está agradeciendo a este gobierno el éxito de las vacunas cuando fue la Universidad Católica quien hizo estos convenios de ensayo y de clínicos con estos convenios con los chinos de Sinovac, y gracias a eso tenemos hoy día las patentes acá. O sea, tenemos acá potencialmente la patente y tenemos también, por supuesto, la vacunación. Súmale esto también, disculpa, algo que tú también hablabas, muy interesante, cómo la lucha por las vacunas también se está convirtiendo en una lucha geopolítica. Exactamente. En Europa, algo sobre muy todo. Importante en eso, que Joe Biden, tenemos un video de hecho, de Joe Biden cambió su posición. Durante la campaña, tenemos este video que le pregunta a un activista de derechos de salud si él está a favor de liberar los patentes. Veamos lo que dice, ¿no? If the US discovers a vaccine first, will you commit to sharing that technology with other countries? And will you ensure there are no patents to stand in the way of other countries and companies mass producing those life-saving vaccines? Absolutely, positively. This is the only humane thing in the world to do. Ya este es el Biden en campaña entonces diciendo que estaba La única cosa humanitaria que se puede hacer es compartir los patentes. Además, su interlocutor también tiene que, me imagino que por eso también fue tan absolutamente claro, ¿no? Pero eso es durante la campaña. Después no llega a la Casa Blanca y cambia la situación. Él pone como su consejero al presidente, que es una figura especial, es como el asesor más importante, a un hombre, Richetti, cuyo hermano es un lobista de GlaxoSmithKline, que es otra empresa farmacéutica. Y ahí empieza la duda, ¿qué vamos a hacer? Y entonces responde, nunca él personalmente, sino los distintos voceros, este tema está bajo consideración. Bloquean, no responden. O sea, absolutamente ya no es absolutamente. Exactamente. Ni siquiera es posiblemente, es nada, pero cero, hubo bloqueo. una presión tan fuerte, tanto contra Biden como contra Bill Gates por esas cosas asquerosas que él dijo que no es importante lo de las vacunas, y por ende Biden cambió de posición y su embajadora, que es como la encargada de temas comerciales, es como la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, sería la versión chilena. Ella dice, vamos a apoyar eso de suspender los patentes. Tenemos un mapa de los países que hoy día están apoyando esta idea, que sale de Sudáfrica y de India, dos países del tercer mundo muy afectados por eso. Ahí dice, monopolio de patentes, oeste versus el resto, postura sobre la renuncia a la protección de patentes para las vacunas de COVID-19. Y son todos los países pobres y los países rojos, bueno, Brasil de Bolsonaro, pero aparte de eso, todos son Europa y fue Estados Unidos también. Antes este mapa fue rojo, toda América, rojo, toda Europa, todos los demás países verdes, porque son los países ricos que querían proteger sus patentes. Sin embargo, Biden, a través de la tremenda movilización social y la presión contra él, tuvo que cambiar y ser leal a sus promesas de campaña. Entonces, ¿qué es lo que era amarillo? Apoyando esa propuesta. ¿Amarillo era? ¿Qué es lo que era? Que ¿amarillo? No han decidido todavía. De hecho, la Unión Europea salió diciendo estamos en contra de eso. ¿Chile no ha decidido todavía? Sí. Oye, y China sin datos, ¿eh? China no se sabe todavía. No, China sí apoya. China está verde ahí. Rusia sí. arriba. No, claro, no Rusia sé, todavía no ha pronunciado, pero que realmente lo que está pasando en términos de la geopolítica es que Biden dice ahora, estoy a favor de eso. Perfecto. Y sale Europa con el mismo discurso de Bill Gates, que el problema es producción, no hay fábricas, realmente. Es cierto que hay problemas de producción, pero por eso uno trata de ayudar a la capacidad productiva. Uno no mantiene, no es una justificación para mantener las patentes, es un doble discurso. Pero Biden tiene mucho poder de influencia. Si él presiona a Europa, que ya está mostrando cierta apertura a aceptar eso de la suspensión
temporal por supuesto. No quieren echar a los chinos, no quieren que entren los chinos, por ejemplo, Europa, ¿no? Exactamente, entonces se está abriendo la posibilidad de hacer esa producción le pegaron un buen envión a AstraZeneca, acuérdate, ¿no? Sí, con la tuvieron ahí en las cuerdas. Porque China ha sido muy generosa en su política, regalando vacunas a los países más pobres. En África, gran parte de la vacunación ha sido por Sinovac y esas... Como la que tenemos acá en Chile. Exactamente. Muy bien. Oye, interesante tema, ¿eh? ¿Y tú qué piensas? Yo sigo pensando que es increíble que hay una teoría de conspiración que culpa a Bill Gates porque él quiere vacunar a todo el mundo cuando realmente deben estar culpando a Bill Gates porque él está bloqueando la vacunación de los más pobres. Por beneficiar a la farmacéutica. Por beneficiar a las privadas. Y la Fundación Bill Gates, entonces usted dice que es una fachada. Al final lo que hace la Fundación Bill Gates en parte es hacer vacunaciones a través de esas donaciones y es como una solución parche. Perfecto. Es que ellos con esa filantropía es un lavado de imagen donde el cambio real, que es empezar a crear capacidad doméstica local de producción de vacunas, se bloquea y ellos repiten ese discurso. Bill Gates es el gran defensor de las patentes. Porque el mundo está cambiando, ¿verdad? Como dice la canción, como lo conocimos. Estamos cambiando, sí. Bill Gates tuvo que pedir disculpas. Sí, claro, para todo nivel, ¿eh? Don Hassan, gracias por hacernos recorrer el planeta en esta pandemia. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Freddy.